Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial de la Sociedad Geográfica para las personas que hoy se han conectado. Hoy miércoles 2 de octubre del año 2024, siendo las 11:05 de la mañana, damos comienzo a esta conferencia, que forma parte de un grupo de 5 conferencias que durante el mes de octubre vamos a ofrecer sobre el mismo tema de la inteligencia artificial. En este día nos acompaña y va a ser el conferencista y tenemos el honor de presentarlo más adelante. Voy a leer su hoja de vida, pero desde ya le damos un cordial abrazo al doctor Juan Pablo Ospina. Él es un profesor eminente de la Universidad Sergio Arboleda. Encabeza esta serie de conferencias sobre la inteligencia artificial. Él es ingeniero de sistemas, magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación y doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador visitante en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Tiene amplia experiencia en docencia universitaria y en procesos de investigación en áreas de computación e inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Juan Pablo Ospina. Para la Sociedad Geográfica de Colombia es un honor tenerlo como conferencista. Bien, bueno, buenos días a todos. Es un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta conferencia. Agradecer a la Sociedad Colombiana por la invitación para contarles un poco de lo que hacemos en el programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Cieso Arboleda y pues también para hablar un poco de divulgación acerca de un tema que está permeando casi todas las áreas, todas las disciplinas y es la inteligencia artificial. Entonces, permítanme, comparto la presentación. Eh, ya la estoy compartiendo. ¿Me podrían confirmar si... Sí, doctor, Sí, ya se ve la primera ayuda. bien. Bueno, vamos a iniciar. El título de la charla de hoy es Inteligencia Artificial para todo y para todos. Tiene como propósito hablar de manera muy general, es una charla de divulgación acerca de algunos conceptos que están asociados a esta disciplina y mencionar algunas de las aplicaciones más comunes y tal vez explicar algo de la terminología que nosotros nos podemos encontrar cuando empezamos a vincularnos o a revisar o analizar o a asimilar un poco de estos nuevos conceptos, pues que están en auge en este momento, tanto en la industria como en la academia. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero quiero hablar un poco de qué es inteligencia artificial, qué entendemos desde las ciencias de la computación como inteligencia artificial, hablar un poco de cómo aprenden las máquinas. Uno de las aplicaciones más importantes que tiene esta disciplina en este momento es precisamente relacionada a generar modelos de aprendizaje, es decir, lograr que los algoritmos, los sistemas sean capaces de aprender a realizar tareas de manera autónoma sin la intervención de los seres humanos. Entonces, vamos a ver brevemente, sin muchos detalles técnicos, cuál es la idea detrás de estos sistemas, mencionar algunas de las aplicaciones más comunes relacionadas con la inteligencia artificial, es decir, en qué tipo de campos yo podría esperar aplicaciones de esta disciplina y mencionar que dichas aplicaciones ya son algo común. En este momento de la historia, la inteligencia artificial, así nosotros no estemos conscientes, está presente casi en todos los sistemas de software, en todas las aplicaciones que nosotros usamos en nuestra cotidianidad. Y finalmente, hablar de un tema que, bueno, es parte responsable del auge que tienen estos sistemas en este momento, y es de inteligencia artificial generativa. Y finalizar la presentación con algunos ejemplos sobre aplicaciones que ya podemos utilizar nosotros de manera gratuita y que tal vez hace un par de años no se pensaban que fueran o que esto pudiera estar pasando en este momento, pero pues ahora están simplemente a un clic de distancia. Por lo tanto, pues pretendo mostrar algunos ejemplos de algunas aplicaciones para ilustrar estos conceptos que estamos mencionando ahí. Bueno, empecemos con algo de generalidades de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que surgió tal vez a finales de los años 50. Es una disciplina que
tiene o aún tiene como propósito diseñar sistemas, diseñar máquinas, diseñar artefactos que sean capaces, o al menos en su inicio se pensó que fueran capaces de pensar como los seres humanos, imitando el proceso de razonamiento de los seres humanos, que tuvieran la posibilidad de solucionar problemas que para nosotros requieren lo que definimos como inteligencia. Y eso por un lado, y la otra era no solo pensar, razonar, actuar de manera lógica, sino también actuar como seres humanos. En esta otra corriente hay un aspecto un poco más físico, que yo pudiera realizar tareas de manera física, tal vez mover un objeto, y no solo eso, sino también tener la posibilidad de interactuar de manera natural con una persona sin que eso implicara una mayor pues fuera indiferente, ¿no? Es decir, fuera un aspecto natural que yo pudiera interactuar con una máquina utilizando, no sé, el lenguaje corporal, mis expresiones faciales y la interacción fuera muy, natural, creo que es la palabra que lo resume. Este era como el objetivo inicial de la inteligencia artificial, era imitar el proceso de tanto de pensamiento como de comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos somos entidades bastante complejas. La misma idea de inteligencia, de conciencia, es bastante difícil de definir. Todavía no existen algunos consensos, eh, tenido algunos avances y nos damos cuenta que tal vez la definición que nosotros teníamos de inteligencia hace algunos años ha cambiado. Tal vez en un principio se mencionaba una respuesta binaria, esto es inteligente o no es inteligente. Posteriormente se pasó a una escala continua, entonces teníamos grados de inteligencia y tal vez el paradigma que domina en este momento es la idea de la inteligencia como un aspecto multidimensional de los seres humanos. Es decir, tenemos inteligencia lógica, inteligencia lingüística, la inteligencia, por ejemplo, cinética, nuestras habilidades motrices, nuestra inteligencia interpersonal. Y la inteligencia ahora se define básicamente como nuestra capacidad no es como un atributo que yo pueda asignarle a una entidad, sino es más bien la capacidad que tiene para resolver un problema en un contexto específico, depende en general del contexto. Entonces, esa era la idea inicial de la inteligencia artificial. Sin embargo, en la práctica, desde el punto de vista de ciencia e ingeniería, nosotros lo que tratamos de hacer es construir máquinas que puedan pensar racionalmente y actuar racionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Ya de pronto no nos interesa tanto imitar el proceso de pensamiento que tiene una persona, sino encontrar a través de la definición de algoritmos, de modelos matemáticos, los mecanismos para poder hacer inferencias correctas a partir de un conjunto de información, optimizar procesos, automatizar. Cuando digo actuar racionalmente, es de pronto maximizar la probabilidad de éxito de completar una tarea, un objetivo en particular a partir de un conjunto de acciones. Entonces, a pesar de que inicialmente la inteligencia artificial tenía como objetivo imitar el comportamiento humano, de pronto ahora no nos interesa tanto que ese proceso o ese resultado final que nosotros tenemos sea similar al que nosotros realizamos como seres humanos, sino que podamos cumplir nuestro objetivo que tiene que ver con actuar racionalmente y pensar racionalmente. En muchos casos, esto se puede ver es como un proceso de optimización, como un proceso de búsqueda de eficiencia, como un proceso en el cual yo trato de cumplir un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos y utilizando aquella información que, que, que nosotros tenemos. Entonces, de pronto, para concluir esta diapositiva, había una expectativa inicial de poder imitar el proceso de comportamiento, tanto el proceso mental como el proceso, digamos, físico que hacemos con nuestro cuerpo de los seres humanos. Sin embargo, ahora no nos interesa tanto que imite el comportamiento humano, sino que entregue resultados que sean adecuados. ¿Qué podemos encontrar dentro de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es más que una aplicación específica, es un conjunto de métodos, un conjunto de modelos, un conjunto de herramientas que nos sirven específicamente para resolver problemáticas en diferentes contextos. Entonces podemos pensar la inteligencia artificial como todo el conjunto de áreas, de disciplinas que tratan de hacer esto que estábamos mencionando acá, y era construir sistemas, algoritmos, modelos matemáticos que tratan de solucionar un problema en particular. Es una disciplina muy amplia y en la medida que me voy especializando
En dichos algoritmos, en dichos modelos, pues podemos encontrar, por ejemplo, el aprendizaje de máquina, que es tal vez el paradigma dominante en este momento en inteligencia artificial, que trata de enseñar a los programas, al software, a las máquinas a solucionar problemas sin tener que decirles explícitamente cómo, cómo hacerlo, que ellos mismos tengan la capacidad a través de lo que definimos como el proceso de entrenamiento, a partir de análisis de datos, de aprender a resolver un problema de manera autónoma. Dentro de este, inteligencia artificial, acá adentro tenemos aprendizaje de máquina. Dentro del aprendizaje de máquina tenemos otro subconjunto de modelos que son los modelos o el aprendizaje profundo, que son modelos de redes neuronales, que son modelos específicos que están caracterizados por un uso especial de un algoritmo. Y estos modelos, pues, son en parte responsables por la explosión de aplicaciones que hay en inteligencia artificial en este momento y es porque permiten trabajar con datos que no son estructurados. Ya les voy a mencionar cómo diferenciamos, pero básicamente son muy buenos trabajando con texto, trabajando con imágenes, trabajando con audios, trabajando con datos que tal vez eh, tienen o se producen mayoritariamente en las personas, en las organizaciones. La mayoría de los datos que existen de pronto en la red no son precisamente texto, no son tablas, sino que son imágenes, audio, eh, texto, y las redes neuronales pues han mostrado ser muy buenas trabajando con ese tipo de datos. Acá vamos a ver que es el paradigma de redes neuronales y dentro de las redes neuronales está lo que nosotros conocemos como la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, además de poder hacer una identificación de patrones, de reconocimiento de categorías dentro de un conjunto de datos, de hacer una predicción, también tiene la posibilidad de generar contenido de manera autónoma, contenido, por supuesto, que es similar al conjunto de datos que nosotros utilizamos para entrenar. Entonces, resumiendo, básicamente la inteligencia artificial en este momento lo que busca es buscar modelos matemáticos, modelos computacionales que permitan solucionar problemas de manera eficiente, que permitan de pronto automatizar tareas y dependiendo del nivel de especialización que yo tenga dentro de la inteligencia artificial, pues puedo estar en cualquiera de estos campos. Puedo estar en aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, o puedo estar dentro de la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la razón por la que este tipo de métodos ha tenido una gran aplicabilidad en diferentes dominios y pues además ha sido como en cierta medida una revolución porque ha cambiado la forma como nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas? Si ustedes, de pronto alguno de ustedes ha tenido experiencia en programación, nosotros antes para crear un software teníamos que definir el conjunto de entradas que eran los datos o la información que nuestro programa iba a procesar. Teníamos que definir las reglas, que eran los procesos que iban a transformar esas entradas para poder obtener mi salida, que era el resultado que yo estaba esperando. Pero esta tarea que está acá era responsabilidad de una persona, era la responsabilidad de un ser humano que debía modelar el algoritmo, debía encontrar la secuencia de pasos lógicos que permitían transformar esas entradas en esta salida que, que yo estaba buscando. Entonces, si de pronto alguien tiene o ha tenido experiencia con programación, uno acá definía las estructuras de control, los objetos, todas las transformaciones que yo tuviera que realizar sobre dichas entradas para poder encontrar las salidas esperadas. Esta era la forma tradicional de programar o de solucionar problemas en computación. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es la diferencia que tiene con, con los modelos de Machine Learning? Y es que esta tarea de aprendizaje profundo, esta tarea que está acá, que es encontrar las reglas, los patrones dentro de los datos, que son los que me permiten solucionar el problema, ya no es responsabilidad del ser humano, ya no es responsabilidad de la persona. Ahora, ese modelo o esas reglas es la salida de mi modelo de aprendizaje. ¿Cuáles son las entradas? Son la información que yo tengo para las entradas, bueno, entran las entradas del problema y las respuestas. Entonces, yo tengo las entradas como tener las preguntas, tener las respuestas a dichas preguntas y,
hago que mi modelo las estudie y extraiga los patrones o los elementos que relacionan estos dos conjuntos que están acá. Y ese modelo entrega como resultado las reglas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos un auge tan grande de este tipo de sistemas? Es porque muchas de las responsabilidades que nosotros teníamos como programadores, como investigadores al solucionar un problema en específico, pues era digamos, un punto crítico era esto. Si usted no encontraba un algoritmo o no encontraba la forma de transformar esas entradas en la salida esperada, probablemente usted tendría dificultades para solucionar ese problema. Ahora no, ahora nosotros podemos alimentar nuestros sistemas de inteligencia artificial con una gran cantidad de datos, con eso sí se requiere una gran cantidad de datos, y yo dejo que el sistema por sí mismo sea el encargado de encontrar estas reglas. Entonces, la gráfica, por supuesto, está un poco simplificada, pero al final esa es la esencia de lo que traduce el aprendizaje de máquina, ¿no? Yo ya no tengo que programar explícitamente las reglas que me permiten a mí solucionar el problema, sino que voy a delegar esa tarea al, al modelo de inteligencia artificial. Yo lo único que tengo que preocuparme es por alimentar dicho sistema con una gran cantidad de datos. Ahora, ¿de dónde proviene el valor de la inteligencia artificial? Esos modelos de aprendizaje automático pueden verse como un conjunto de herramientas, hagan de cuenta que es mi caja de herramientas para solucionar problemas, pero en este momento dichas herramientas ya están, bueno, hay muchas que ya están muy bien construidas, que han sido depuradas, que han mostrado funcionar de manera exitosa en muchos contextos, tanto en la industria como en contextos académicos, como en investigación. Pero dentro del contexto de la inteligencia artificial, y esto sí es algo que es muy importante, es que el valor no lo generan los modelos, no lo generan los algoritmos, no lo generan las redes neuronales, no lo generan, digamos, los mecanismos que yo tenga para generar el aprendizaje. Por supuesto, son parte de la generación de valor, pero lo más importante para un sistema de inteligencia artificial son los datos, y no solo datos en cantidad, sino en calidad. Si usted tiene datos de buena calidad que representen de alguna manera aspectos importantes del fenómeno que usted está modelando, es muy posible, tiene mucha probabilidad de éxito de que al usted aplicar dichos datos o usarlos en conjunto con un modelo de inteligencia artificial pueda crear un sistema que haga predicciones, pueda crear un sistema que ayude a resolver ese sistema, esa problemática que usted está atacando. Sin embargo, si usted no cuenta con datos, no existe modelo de inteligencia artificial, ni red neuronal, ni que le pueda solucionar dicho problema. Entonces, es algo que a veces suele ser una confusión, y es que el valor dentro de los modelos de la inteligencia artificial no está centrado en los modelos computacionales, no está centrado de pronto en esto que mencionábamos acá, en los algoritmos, los modelos. Ahorita son herramientas, son gratuitas, están ahí disponibles para que usted las use, pero casi la totalidad del éxito de un proyecto de inteligencia artificial depende de la calidad de los datos de los que usted disponga. Es algo muy importante. Entonces, cuando pensemos en inteligencia artificial, inmediatamente pensemos en qué datos tengo disponibles, qué datos puedo utilizar para entrenar mi modelo, no solo en cantidad, sino en calidad. Los datos realmente son de calidad, realmente representan la problemática que yo estoy atacando. Es común que, por ejemplo, en algunos proyectos que se hacen acá en la maestría, se inicia con muchas expectativas, con una gran cantidad de datos, y finalmente lo que se obtiene al final es que el modelo no entrega los resultados esperados, no porque los modelos fallen o no sirvan, sino porque los insumos que usted está utilizando pues no son de calidad. Ya para terminar un ejemplo, un poco caricaturizando la situación, imagínese que usted tiene una cocina de última generación con todas las herramientas, hornos, es decir, la cocina de top, ¿listo? Pero tiene unos ingredientes terribles. Está la comida podrida, está en descomposición, no tiene los ingredientes suficientes. Por más que se tenga esa cocina muy bien equipada, usted no va a poder preparar un buen plato. Por el contrario, si usted tiene ingredientes de muy, muy buena calidad, pero su cocina es normalita, usted puede obtener muy buenos resultados, puede obtener platos bastante, bastante ricos sin haber tenido que utilizar
digamos, mayores elementos. Entonces es un poco, me perdonaron el ejemplo, pero es un poco lo que trato de ejemplificar acá. El valor de la inteligencia artificial está en los datos. Entonces hay que pensar es, centrémonos en los datos más que en los modelos. Los modelos son una caja de herramientas y ahí están para que los usemos. Si tenemos datos, podemos usar dichos modelos. ¿Listo? Entonces, hablamos y hablamos de datos. ¿Qué son los datos? Usualmente cuando hablamos de datos, hablamos de información y en particular lo vamos a clasificar dependiendo de la estructura, de la forma que tenga dicha información. Entonces, cuando hablamos de datos estructurados, o escuchen datos tabulares, vamos a tener datos que pueden ser representados en tablas. Es decir, si su información cabe en una hoja de Excel, probablemente usted esté utilizando datos tabulares en bases de datos relacionales, es decir, eh, donde cada observación representa de pronto un valor numérico, un valor categórico, como los que tenemos acá, y se pueden organizar en columnas, se pueden organizar de manera muy ordenada. Acá es lo que nosotros, bueno, el aprendizaje de máquina, los algoritmos de aprendizaje clásicos que teníamos acá, los modelos estadísticos, pero en particular la inteligencia artificial ha tenido un gran auge es porque ha sido muy, muy buena para manejar datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Son audios, son imágenes, son texto, documentos, y es acá donde la inteligencia artificial pues ha logrado avanzar muy significativamente con respecto, por ejemplo, a los enfoques tradicionales que usualmente estaban pensados para hacer análisis, hacer predicciones, hacer modelos sobre datos que tenían esta estructura. ¿Listo? Entonces, cuando pensemos en datos, no únicamente pensemos en datos de este estilo, datos tabulares, sino pensemos en casi cualquier cosa, imágenes, audio, texto, cualquier cosa que pueda ser procesada, finalmente podría considerarse como un dato que puede ser útil para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Ahora, entonces, preguntémonos, ¿y cómo aprenden las máquinas? Finalmente, ¿cuál es este proceso que nosotros tenemos acá? ¿Cómo hace el sistema para tomar un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, que en ambos casos son datos, y encontrar esas reglas que nosotros estamos buscando, que serían nuestro modelo? Básicamente, de manera muy simplificada, usted tiene un conjunto de características que son entradas. Por ejemplo, podemos tener imágenes de, de muchos gatos, de perros, de personas, ¿sí? Digamos, acá puede ser gato, perro, gato, perro. Y yo lo voy a relacionar con una etiqueta, ¿no? Entonces yo voy a finalmente a crear un modelo que lo que hace es relacionarme estos dos conjuntos, relacionar el conjunto de entradas con el conjunto de salidas. Yo soy la persona que defino qué es la entrada de mi sistema y cuál es la salida de mi sistema. Y cuando yo encuentro un modelo adecuado, un modelo que relaciona esos dos conjuntos de la manera que yo espero, entonces digo que tengo un sistema de inteligencia artificial. Esta es la forma como básica de lo que sería el aprendizaje supervisado, que es uno de los tipos de aprendizaje automático más utilizados en este momento. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo como entrada un conjunto de correos electrónicos, cientos, miles de correos electrónicos, y tengo además una etiqueta que clasifica cada correo como legítimo o como spam, como correo basura. Si yo hago la relación entre estos dos conjuntos, entonces la aplicación de inteligencia artificial que yo tengo es un sistema de detección automática de correo no deseado. Si yo tengo un aviso publicitario, por ejemplo, en Internet, y tengo la información del usuario, información demográfica, información, por ejemplo, em, de cuando él le da clic a algo en Internet, cuánto tiempo dura visualizando en redes sociales cierto contenido, y tengo esos dos conjuntos y yo creo un modelo entre estos, pues lo que puedo crear es un modelo de marketing dirigido, es decir, todos en redes sociales entramos y la información, la publicidad que nos muestra no está ahí por azar, es simplemente que ellos analizan nuestros hábitos de consumo y colocan la publicidad de los productos que nosotros tenemos una mayor probabilidad de comprar o por lo menos
de agradarnos. Si yo tengo en el primer conjunto imágenes, tengo información de radar, tengo información de sensores y tengo en el otro conjunto la posición de otros vehículos, pues yo podría tener una aplicación para conducción automática. Si tengo imágenes de rayos X, de radiografías, si tengo en el otro conjunto diagnósticos de si es sano o está enfermo, entonces yo tengo un sistema de diagnóstico automático que puede apoyar el trabajo de un médico, ¿no? Si tengo imágenes de un teléfono y además tengo en el otro conjunto, en el conjunto de salida, la etiqueta de si está defectuoso o está bien. Entonces tengo un sistema automático de inspección visual que puede simplemente con una imagen detectar si está funcionando, un conjunto de audios y un conjunto de textos. Entonces tengo un sistema de reconocimiento de voz. Por ejemplo, no sé si han visto esas aplicaciones que yo hablo y me genera el texto de la reunión. Y ahora hay algunos que están muy, se vinculan automáticamente a Teams y a este tipo de plataformas para hacer reuniones. Si tenemos un conjunto de posts relacionados a un restaurante, las personas colocan sus opiniones acerca de si hay o, bueno, qué tal les pareció la comida, la ubicación, el servicio. Yo puedo hacer un análisis de sentimiento hablando de si el comentario de los clientes es positivo o negativo y puedo hacer un sistema de monitoreo de la reputación en Internet acerca del sistema. Entonces, finalmente, ¿cómo funciona un sistema de inteligencia artificial? Relaciona dos conjuntos de datos, ¿no? Y yo espero que al relacionar esos dos conjuntos de datos, pues el modelo que surja me permita hacer predicciones sobre nuevos elementos de manera automática. Una recomendación que se da en la literatura es cualquier cosa que usted pueda pensar en un segundo, si usted toma un segundo para revisarla, probablemente pueda estar siendo automatizada por la inteligencia artificial próximamente o en algunos años. Digamos, muchas de esas tareas que toman muy poco tiempo probablemente van a ser automatizadas a través de la inteligencia artificial en los próximos años. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial? Podemos detectar imágenes, perdón, detectar objetos, identificar objetos dentro de ciertas imágenes. Eso no tiene ningún problema, eso ya está más que hecho, e inclusive hay servicios que uno puede consumir para identificar objetos dentro de una imagen en particular. ¿Qué no se puede hacer todavía o con qué todavía hay algunas dificultades? Es, por ejemplo, entender el contexto o entender una interpretación un poco más profunda de dichos elementos. Por ejemplo, si yo les muestro esta imagen y yo quisiera crear un sistema que detectara la mano, no habría ningún problema. En todos los casos, él detectaría la mano sin ninguna dificultad. Pero si yo les preguntara o quisiera que mi sistema de inteligencia artificial me dijera cuál es la intención que tiene esa persona al estirar la mano, ahí todavía hay algunas dificultades, ya hay algunos avances interesantes, pero todavía no hay todavía algo que hay que seguir investigando porque depende mucho de aspectos contextuales. Por ejemplo, yo podría saber que por la ropa que tiene el señor está en una construcción y probablemente se está deteniendo porque hay algo de peligro. Acá está avisando que hay peligro, tal vez. Acá está tratando de un raid o que de pronto alguien le dé un aventón o que lo lleve para, o va a parar el bus. Acá probablemente ya está diciendo que va a cruzar la calle porque va en su bicicleta. Entonces miren que a pesar de que en todas las imágenes hay un mismo objeto, el contexto o el contenido semántico de la imagen es diferente porque la intencionalidad de la persona al levantar su mano es diferente. Entonces, ahí todavía hay muchas cosas por hacer, todavía hay unos avances interesantes, pero todavía, digamos, es área de investigación en este momento incluir cada vez más contexto, cada vez más semántica dentro de nuestros sistemas de inteligencia artificial. Ellos en este momento tienen la capacidad de identificar algo de contexto, pero sigue siendo limitado de alguna manera. ¿Listo? Eh, entonces, identificar objetos, cosas contextuales, cosas de interpretación, cosas semánticas, todavía hay algunas dificultades. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes en el contexto de la inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, visión por computador, analizar imágenes, ¿no? Tenemos procesamiento del lenguaje natural, y es cómo las máquinas pueden procesar
el lenguaje que nosotros usamos, el español, el inglés, cómo pueden utilizar una secuencia de caracteres para transmitir una idea, para transmitir un, un, un mensaje en particular. ¿Listo? Dentro del procesamiento del lenguaje natural, visión por computador, hay algo que la analítica de datos no es únicamente de la inteligencia artificial, la estadística, los científicos de datos por excelencia son los estadísticos. Sin embargo, la Machine Learning o el aprendizaje automático tiene pues, como propósito generar modelos predictivos y es ahí donde dentro de los modelos predictivos pues atacamos o tenemos la posibilidad de aplicar algunos conceptos de inteligencia artificial para tratar de sacar información valiosa, para tratar de predecir algún elemento dentro de un problema en particular. Entonces, predicción. Y algo que ha surgido de la mano con la inteligencia artificial tiene que ver con la ingeniería de datos y el Big Data. Esos datos que nosotros estábamos hablando, pues se generan de manera masiva en Internet. Creo que las estadísticas muestran que la información que se ha producido en Internet en el último año, últimos 2 años, es mayor a la información que se ha producido en la humanidad durante toda su historia. Entonces, toda esa información tiene que manipularse, tiene que almacenarse, tiene que eh, diseñarse mecanismos que permitan pues utilizarla, recuperarla, clasificarla de manera efectiva. Y han aparecido algunas aplicaciones, algunas tecnologías que están relacionadas precisamente con la administración y la gestión de datos de manera masiva. Entonces, eh, una pequeña visión de cada una de estas aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes dentro de la visión por computador? Es clasificación. Por ejemplo, que yo pueda tomar una imagen y asignarle una etiqueta. En este caso, yo le muestro esta imagen a mi sistema y mi sistema automáticamente me va a generar, este sería el conjunto de entrada, este sería la salida. Entonces me dice a qué categoría pertenece. Le muestro un perro, me sale perro, le muestro un caballo, me saldrá la etiqueta caballo. Ese es el proceso de clasificación. Dentro de la clasificación, nosotros tenemos, además de poder darle una etiqueta a la imagen, podemos generar como un cuadrito que se encarga de limitar la ubicación del objeto dentro de la imagen. Entonces, acá tendríamos la localización del objeto de una manera mucho más precisa. Este no únicamente lo identifica, sino que además genera como una barrera en la cual está contenido el objeto. Cuando yo tengo la detección de múltiples objetos en una sola imagen, pues tengo aplicaciones de detección eh, de objetos, varias imágenes. Por ejemplo, acá tengo múltiples etiquetas saliendo de la misma imagen. Y otra aplicación común dentro del trato de imágenes tiene que ver con la segmentación. Entonces, miren que acá yo hago la clasificación o la detección del objeto en un cuadro, que es como la frontera que contiene al objeto que estoy identificando, pero cuando yo hablo de segmentación de imágenes, yo hago una clasificación un poco más precisa y lo hago a nivel de píxel. Cada píxel dentro de la imagen va a tener una de estas etiquetas. Entonces, esas son las aplicaciones comunes que yo puedo tener en visión por computador. Dentro del procesamiento del lenguaje natural, cuando digo aplicaciones comunes, es que esto ya existen herramientas que lo hacen y lo hacen muy, muy, muy bien. Nosotros lo único que tendríamos que tener para poder aplicar estos elementos sería tener datos de calidad. Esa es la... No hay que ser experto en inteligencia artificial, son servicios que usted puede utilizar eh, en- sin mayor dificultad para la configuración. Acá, como les mencioné al momento, el valor proviene de que usted encuentre los datos de calidad para poder utilizar dicho problema. En procesamiento del lenguaje natural, entonces tenemos la posibilidad de generar resúmenes automáticos de documentos, tomar un documento de 50 páginas y que me resuma los aspectos principales, tal vez en unas dos o tres. Lo hace muy, muy bien. Entonces, estos también son aplicaciones que ya existen. Podemos hacer perdón, chatbots para interactuar de manera automática con un usuario en aspectos de servicio al cliente o de contact center de servicio. Es muy usual que se estén tratando de implementar esas tecnologías. Entonces, básicamente hay un mensaje que se escribe en texto, como cuando usted está chateando con algún familiar o con alguna persona. El sistema coge ese mensaje, lo procesa, identifica cuál es su intención y genera una respuesta de manera automática. Entonces,
Tal vez esta es una de las aplicaciones que más, digamos, asimilación ha tenido por el mercado porque pues de alguna manera significa que usted puede controlar todo el servicio al cliente, puede tener esto de responder preguntas frecuentes de manera automática. Y nuevamente, no hay que ser experto en inteligencia artificial para crear un sistema de estos. Existen muchos servicios que lo que usted hace es alimentarlos con la información usual, que los, digamos, las preguntas frecuentes que el usuario tendría y usted podría construirlo de manera muy simple, no necesita un equipo, pueden hacerlo una persona, dos personas, eh, sin ninguna dificultad. Y lo otro que se hace usualmente en procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con análisis de sentimientos. Y es que en redes sociales usualmente se hacen comentarios, se hacen, digamos, se clasifican opiniones acerca de todo tipo de temas políticos, comerciales, sociales, ambientales, y lo que se hace es coger toda esa información, todos esos eh, posts que se generan de manera automática y se clasifican según la emoción que la persona está transmitiendo con dicho mensaje. O no sé si han visto, por ejemplo, en reuniones en Teams, cuando a uno le llega el resumen de la reunión, entonces, así uno no asiste a la reunión, le llega después un resumen donde se habla de todo lo que se dijo y ese resumen es una aplicación precisamente de estos elementos de inteligencia artificial, de poner uno como en viñetas, como en bullets, cuáles son los aspectos más importantes de la reunión y al final, si ustedes verifican, les van a dar algunas métricas en términos del engagement, como qué tanto las personas estuvieron conectadas con la charla, cuál fue el sentimiento que se transmitió durante la reunión. Entonces, todo eso ya hace parte de los sistemas que nosotros usamos en nuestro día a día, por lo que les menciono, no hay que ser un experto en esos temas porque son herramientas que ya existen y se han ido incorporando paulatinamente a nuestras herramientas usuales de trabajo. Entonces, visión por computador, procesamiento del lenguaje natural. En términos de analítica de datos, como les mencioné, la analítica de datos no es inteligencia artificial, es simplemente una de las áreas de aplicación que nosotros podemos tener. Y hay cuatro tipos de analítica que yo puedo realizar. Analítica descriptiva, cuando cojo algo de información y trato de mirar qué hay dentro de esos datos. Analítica diagnóstica y exploratoria es cuando tomo los datos históricos y trato de ver qué pasó, qué pasó en los datos, qué pasó en el fenómeno en el pasado y tratar de entender desde atrás, desde lo que ya ocurrió, qué podría ser útil para mi presente, ¿no? Es básicamente entender el pasado, podríamos decirlo así. Y tenemos la analítica predictiva, es acá donde el Machine Learning tiene pues una gran cantidad de aplicación, porque es generar modelos predictivos, tratar de utilizar esos datos históricos, esos datos del pasado, para tratar de caracterizar el futuro, para tratar de anticiparme a lo que puede ocurrir y y tomar esos valores para tomar decisiones, para hacer recomendaciones y para mejorar un proceso, eh, puede ser una tarea, una decisión que haya que tomar. Cuando yo uso esas predicciones para poder hacer recomendaciones acerca de cómo mejorar dicho proceso, cómo mejorar dicha problemática, entonces ya estoy haciendo una herramienta, una herramienta prescriptiva. ¿Listo? Entonces tenemos procesamiento de lenguaje natural, tenemos analítica de datos y ingeniería de datos y Big Data, que como les menciono es más bien una herramienta que va de la mano con los procesos de inteligencia artificial, pero es muy usual que las organizaciones ahora tengan dentro de sus grupos de IT, pues ingenieros de datos o líderes de datos que son los encargados no solamente de garantizar que la información se pueda recuperar y se pueda almacenar, sino que también pueda ser o esté lista para ser consumida para procesos de analítica o procesos de generación de modelos de inteligencia artificial. Entonces aparecen, eh, eh, digamos, bases de datos que se alimentan de diferentes fuentes. Entonces tenemos un proceso de ingesta de datos. Ya no únicamente tenemos la base de datos transaccional, sino que tenemos bodegas de datos que van a almacenar los datos históricos que ha tenido la organización durante los últimos años. Tenemos data lakes, que es para almacenar datos no estructurados. Básicamente pueden pensar como un drive donde yo puedo meter ahí lo que sea. Y voy almacenando todas esa información dentro de mi organización y finalmente voy a crear un proceso que permita no solamente capturarlos, sino transformarlas y almacenarlas para que las personas que hacen los análisis, para las personas que requieran utilizar esa información durante el proceso de toma de decisiones, pues tengan esos datos listos para el consumo. Cada una de estas áreas es
digamos, es un mundo completo dentro de la ingeniería, dentro de la inteligencia artificial y dependiendo de los intereses particulares que uno tenga y los intereses de la organización, pues puedo profundizar en una más que en otra. Y bueno, no solamente desde el punto de vista de datos, sino que para tener esos sistemas de inteligencia artificial funcionando, que puedan operar en incorporarse a sistemas de información que ya están digamos, funcionando dentro de las organizaciones. También hay una línea dentro de la ingeniería de software que se encarga de todo el proceso de construcción, de desarrollo, implementación, de monitoreo del modelo después de que ese modelo está disponible en producción. Entonces, estas son algunas de, digamos, de las aplicaciones comunes que yo puedo tener dentro del contexto de la inteligencia artificial. Puedo mencionarlas acá: procesar con imágenes, procesar texto, procesar datos tabulares o datos estructurados y algunos de los mecanismos que yo debo utilizar para poder almacenar, gestionar, recuperar dicha información en el tiempo. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial? En general, podemos verla como una tecnología de propósito general, como un conjunto de herramientas. ¿Listo? La comparación que se hace a veces es con la energía eléctrica. Si uno pregunta, ¿y para qué sirve la energía eléctrica? Pues para todo, ¿no? Para funcionar nuestros computadores, para mover vehículos, para iluminar nuestras casas. Esta conversación la estamos teniendo el día de hoy precisamente porque tenemos energía para almacenar nuestros elementos electrónicos. Sin embargo, si uno dice, bueno, ¿y cuál es el propósito específico de la energía eléctrica? Tal vez sea un medio para un fin. Es el propósito, es poder interactuar con otras tecnologías, con otras disciplinas para poder solucionar problemas en otras áreas. Entonces, eso es la inteligencia artificial, es una forma de verla como una caja de herramientas, una caja de herramientas que yo puedo utilizar para poder solucionar problemas en diferentes contextos. Y en el sentido práctico, la inteligencia artificial puede considerarse como una tarea de ingeniería. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que es que no se haga investigación, sino que cuando algo se considera una tarea de ingeniería, significa que es un proceso que puede llevarse a cabo o puede implementarse de manera estructurada a través de prácticas que han sido estandarizadas, que han sido probadas y que han dado pues como resultados o que se cumplen los objetivos que se están teniendo y quiero decir que no es una tarea que sea como hacer alquimia o algo que es totalmente, que depende de una persona, sino que los procesos para implementar inteligencia artificial ya están bien definidos para hacer la o bueno, más bien la incursión de dichas tecnologías en diferentes niveles del negocio. Son prácticas que pueden estar estandarizadas y cuando digo desde el sentido práctico me refiero al, digamos, el tipo de problemáticas que ya esas tecnologías han mostrado solucionar de manera eficiente. Entonces, de pronto un poco el objetivo de la charla es también mostrar que este tipo de herramientas están ahí disponibles para que nosotros las usemos y lo que tenemos que hacer es un poco, pues, empezar a hacer el proceso de transferencia tecnológica y mirar cómo dichas herramientas pueden hacernos más útiles para mejorar nuestra productividad, mejorar la eficiencia, mejorar los procesos y pues identificar en qué tipo de contextos podríamos llegar a utilizar estas herramientas en general. Eh, para terminar esta parte, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial? ¿Qué podemos hacer? Pues automatización, reconocimiento de patrones, analizar datos de manera masiva, asistentes virtuales y chatbots, se puede hacer sistemas que ayuden no que reemplacen a un médico, sino que ayuden a soportar el proceso que los médicos hacen durante su diagnóstico, reconocimiento de voz, que procesen el lenguaje que nosotros utilizamos para reconocer y para interactuar entre nosotros. ¿Qué no se puede hacer? Creatividad. Digamos, a pesar de que ahorita se generan imágenes, se generan audios, se generan textos de manera automática, no es el producto de la creatividad en sí misma, sino que son patrones que se encontraron en los datos de entrenamiento. Son simplemente réplicas ajustadas de lo que la inteligencia artificial utilizó para aprender sobre dichos contextos. No hay la posibilidad de comprensión emocional, es más bien un juego de imitación. No es como que ella realmente entienda las razones o las causas de una sensación o de una emoción
en particular, aún así pretenda hacerlo. Es como les digo, como un juego de imitación. Todavía no hay juicios éticos y morales. Cualquier tarea que esté por fuera de los datos de entrenamiento, la inteligencia artificial va a tener problemas para resolverlo. Resolución de problemas complejos, también hay todavía muchas cosas que hay que trabajar ahí. Tenemos tareas simples, recuerden la recomendación que dábamos al inicio, tal vez alguna tarea que pueda resolverse en un segundo puede ser resuelta por inteligencia artificial. Problemáticas complejas donde hay variables altamente interrelacionadas, va a ser difícil, disculpen, para hacerla. Y finalmente, tal vez lo más importante que no puede hacer es comprender el contexto, ¿no? No existe una comprensión real de lo que nosotros estamos, o la información que nosotros estamos intercambiando con este tipo de sistemas. Eso todavía no se ha logrado. Aún así, para nosotros parezca que sí, eh, no hay una comprensión real del contexto o una comprensión profunda del contexto en general. Esa comprensión del contexto sigue siendo muy, muy limitada. Eh, ¿qué, qué se espera de la inteligencia artificial? Pues básicamente este tipo de tecnologías van a permear todas las áreas de la sociedad, de la economía, de la educación, no únicamente en computación, no únicamente en software. Este es un estimado de, digamos, el promedio o el valor de las inversiones que se esperan relacionadas con inteligencia artificial hasta el 2030, 2033, y pues la cifra es abrumadora, ¿no? Es decir, esto se va a permear todas las áreas del conocimiento, desde ventas, viajes, logística, líneas de ensamble, creación de materiales, en generación de dispositivos electrónicos, por supuesto, empresas de alta tecnología, telecomunicaciones, en gas, en agricultura. Esta es una caja de herramientas que ahora está disponible y pues esto llegó para quedarse. Entonces, ahora el trabajo que tenemos nosotros es empezar a incorporar paulatinamente dichas herramientas dentro de nuestros procesos para poder pues sacarle el mayor provecho que podamos tener. Entonces, esto pues no solamente es del área del software o del área de la ingeniería, sino que como les menciono, esto va a permear absolutamente todas las áreas del conocimiento, todas las disciplinas y todos los aspectos de la sociedad. Eh, bueno, y ya para eh, mencionar digamos, el tipo de inteligencia artificial que en este momento tiene, o bueno, que es tal vez más común y que estamos interactuando directamente, es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Tradicionalmente lo que hacía la inteligencia artificial era discriminar entre clases. Entonces, por ejemplo, yo alimentaba mi sistema con un montón de imágenes de gatos y después el gato me permitía responder preguntas de manera binaria. El gato decía mes, entonces este decía sí, no, sí, no. Para cualquier imagen que yo pusiera de un gato, él me iba a decir sí o no. ¿Listo? Simplemente me va como a agrupar los datos que yo tengo en clases o en grupos según las etiquetas que yo haya proporcionado durante el entrenamiento. ¿Qué hace la IA generativa? La IA generativa lo que hace es tomar todos esos datos de entrenamiento, sigue utilizando datos de entrenamiento y de alguna manera los combina, los mezcla, como cuando usted uno en clase de dibujo mezclaba varios colores para obtener uno nuevo, como me- un poco caricaturizando otra vez el ejemplo, permitía mejorar todos estos imágenes de entrada para generar una nueva imagen que es el resultado de la combinación de los datos que yo tenía de entrenamiento, pero que cuando yo la veo, pues no representa ninguno de esos ejemplos en particular. Entonces, esta es la generativa, permite generar imágenes, permite generar texto, permite generar audios, recombinando las características que yo podía capturar durante el proceso de entrenamiento. Esto, ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona para texto? Básicamente, eh, probablemente todos ya hayamos interactuado con, por ejemplo, con ChatGPT, con Gemini, con Cloud. ¿Cómo funciona? Cuando yo coloco un prompt, yo le doy un texto de entrada y lo que él hace es completar con la palabra o la frase que tiene una mayor probabilidad de aparición. Entonces, por ejemplo, acá me dice yo amo comer y acá me da tres opciones. Él tiene tres opciones dentro de su base de datos y lo que hace es seleccionar aquella que tenga mayor probabilidad. Entonces, por ejemplo, la que tiene mayor probabilidad
es esta, supongamos, es un ejemplo simplemente, él va a completar esta oración que nosotros tenemos acá con esta frase aquí. ¿Listo? Para dar otro ejemplo, imagínense que yo les dijera que mi prompt fuera o gloria inmarcesible o júbilo. ¿Cuál es la palabra que tiene mayor probabilidad? Pues inmortal, ¿no? Puede que no sea inmortal, pero hay una probabilidad muy, muy alta que la frase que completa ese prompt sea inmortal. Entonces, básicamente así funcionan nuestros modelos, grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, como Gemini. Ahora, y suena muy sencillo, pero él cómo lo hace. Primero, él está alimentado con una cantidad de datos enorme. No es como que tampoco cualquier persona pueda crear un sistema de estos. Uno los puede reutilizar. Ya vamos a ver qué son los modelos fundacionales. Pero en general lo que hace es repetir ese proceso de predecir la palabra más probable de manera repetida. Entonces, él empieza con este prompt. Después dice, ah, bueno, la palabra más probable es esta. Y vuelve a realizar el mismo proceso para esta nueva entrada. Y va completando de manera sistemática la oración. Entonces, para texto, ¿cómo funciona? Simplemente él trata de predecir la palabra y la frase más probable a partir del prompt que yo estoy mencionando. Por supuesto, acá estoy sobresimplificando un poco la situación, pero creo que esa explicación captura un poco la idea que hay detrás de los grandes sistemas de lenguaje. Simplemente tratan de predecir la palabra o la oración tiene la mayor probabilidad de ocurrencia a partir del prompt o de la entrada que yo les estoy dando. ¿Qué aplicaciones tienen estos sistemas? Pues escritura. Entonces yo le puedo pedir que escriba o que me sugiera, por ejemplo, eh, las características que debería tener una buena casa, es decir, él tiene dentro de todos los datos que almacenó la capacidad para poder dar listados o escribir un documento, un párrafo acerca de una temática en particular. Por supuesto, a veces lo que escribe no tiene tanta precisión, todavía se cometen muchos errores. Sin embargo, si ustedes han utilizado esos sistemas tal vez en el último año, sí se ha notado una mejora bastante grande en la precisión de las respuestas, y eso se va a seguir ajustando cada vez más hasta que tal vez uno tenga muy poca probabilidad de dudar de la respuesta o del resumen que me está dando un sistema de este tipo. Entonces tienen la posibilidad de escribir, generar texto, tienen la posibilidad de también entender frases, oraciones, documentos. Cuando digo entender es más bien procesar para no entrar en ambigüedades, de procesar esos textos, resumirlos, extraer información, mirar de pronto cuál es digamos, las ideas más representativas dentro del documento que estoy presentando y interactuar, ¿no? Que sería una combinación de estas dos. Entonces, no únicamente leo el texto, sino que soy capaz de dar una respuesta que está acorde a la entrada que yo estoy presentando. Para imágenes también podemos usar generativa. Entonces, ¿cómo funciona para imágenes? Yo parto de un prompt, que es una descripción de una imagen, y el proceso de construcción es como algo así como ingeniería inversa. Entonces, tengo una imagen original, tengo una manzana muy bonita, y yo lo que hago es ir adicionando paulatinamente ruido a la imagen y voy generando como una, mejor dicho, la voy distorsionando paulatinamente hasta que yo tengo una imagen que es completamente ruido. Y después hago el proceso inverso. Parto de ruido y lo que voy a tratar de hacer es no llegar directamente a la fruta, sino llegar al paso anterior. Entonces miren que en la parte de abajo yo parto de ruido, no voy a tratar de llegar directamente a la imagen en su versión 4, sino que de una imagen que es completamente ruido, algo que sea medianamente parecido a una sandía. Y de algo que es medianamente parecida a una sandía, pues algo que se parezca aún más, hasta que después de repetir este proceso unas 100, 200 veces, pues yo puedo generar una imagen como esta que nosotros tenemos acá. Entonces funciona para texto, funciona para imágenes. Es una descripción muy breve de cómo funciona. ¿Y qué son los modelos fundacionales en IA generativa? Como les digo, esos modelos que se encargan de generar el texto y generar las imágenes son modelos demasiado grandes. Eso solo lo tienen pues las grandes compañías tecnológicas, lo tiene Google, OpenAI, Meta. No es como que nosotros acá en nuestra casa podamos tener un modelo de esos por la cantidad de datos, por la infraestructura física de almacenamiento, de procesamiento que requieren funcionar dichos sistemas. Entonces,
Cuando uno habla de, por ejemplo, de ChatGPT, lo que está haciendo es inteligencia artificial marca OpenAI, que es la compañía que la tiene. Cuando ustedes hablan de modelos de inteligencia artificial marca Llama, entonces es marca Meta, es decir, es Facebook, Instagram. Si ustedes hablan, por ejemplo, de Gemini, entonces es inteligencia artificial marca Google. Y esos modelos están ahí, en muchos casos uno los puede reutilizar. ¿Cuál es la idea detrás de la reutilización de dichos modelos? Como los modelos ya están ahí, ya pueden hacer un montón de tareas. Yo no tengo que entrenar mi modelo desde el principio, no tengo que entrenarlo desde cero, sino que lo que yo hago es tal vez tomar alguno de estos modelos que ya están ahí, un modelo fundacional puede ser, usted descarga el modelo y hace un pequeño proceso de adaptación con el conjunto de datos que están asociados a la tarea que usted pretende desarrollar. Y con esa tarea que usted pretende desarrollar, pues usted crea un modelo ajustado a su contexto y a su problemática. Entonces, no es como que yo ahorita vaya, bueno, dependiendo del tipo de problema, pero lo más probable es que yo eh, vaya a descargar un modelo que ya existe y vaya a hacer un pequeño ajuste a su funcionamiento para que me permita resolver la problemática que yo tengo. Entonces, por ejemplo, acá hay un modelo de redes convolucionales que permite identificar un montón de características de vehículos, carros, camiones, bicicletas, patinetas, deportivos, bueno, todo lo que ustedes imaginen. Pero a mí, entre mi problema, solo me interesa que se identifique entre carros y camiones, vehículos particulares y camiones. Yo no voy a hacer un proceso de entrenar todo el modelo, de recolectar miles de datos, sino que lo que hago es que tomar este modelo y ajustarlo para que cumpla la tarea específica que nosotros estamos realizando. Entonces, ese es como un poco de inteligencia artificial generativa, me permite generar texto, me permite generar imágenes, más o menos así funciona para imágenes, pero en la práctica, si ustedes van a implementar dichos modelos, no necesitan implementarlos desde cero. Uno simplemente toma un modelo que ya esté entrenado, preentrenado, para poder tomar eso que él ya aprendió. Es mejor aprender de un modelo que sepa hacer algo a un modelo que está completamente vacío, un modelo que sepa hacer algo y mejor lo ajusto para que al final yo pueda completar la tarea para la cual yo estoy, yo estoy teniendo. Y bueno, ya para terminar, permítanme mostrarles, por ejemplo, algunos ejemplos. Creo que todos hemos ChatGPT, entonces uno le podría interactuar directamente con él. Tal vez lo más, eh, permítame un segundo que no. Y busquemos Gemini. Gemini es marca Google, es inteligencia artificial marca Google. Entonces, por ejemplo, yo podría decir generar la imagen de un árbol, de un gato caminando al lado de un árbol. Listo, ese es el prompt, esa es la entrada y él va a hacer ese proceso de difusión y debería generarme la imagen de manera, vamos a ver si sí, y sí, la genera muy bien, ¿no? Y genera una imagen bastante, pues se ve bonito, ¿para qué? Entonces, básicamente, ¿el que está haciendo? Está tomando este prompt que nosotros estamos haciendo acá y él va a todos los datos que ha tenido y los combina de ciertas maneras, los objetos que son árboles, los objetos que representan a gatos caminando y de alguna manera los mezcla para generar esta aplicación. Algo que también vale la pena resaltar de este tipo de sistemas es que, por ejemplo, yo podría, a ver, coloquemos acá una ecuación de, a ver, sistema, ecuaciones de 3 por 3. Esto tal vez hace algún, busquemos una imagen. Yo podría coger esta imagen que está acá y colocársela como entrada, ¿no? Podría decirle resolver y le pego la imagen y pues para nosotros es como, eh, y hagámoslo acá en ChatGPT, a ver qué me da, resolver.
No creo que no la cogió. A ver, ya. Entonces, ahí de pronto para nosotros es como transparente, como, le puse una imagen, pero miren que pues yo identifico digamos que el 2 el A más B más C, los identifico por el contraste que existe entre el fondo blanco y el negro y porque la forma es similar para mí. El hecho de identificar un carácter en una imagen no es sencillo, ¿no? Esto tal vez hace un año y medio, 2 años no se podía hacer. Ahora yo le puedo colocar como entrada una imagen y él va a ser capaz de proponer una salida. Habría que revisar si esas salidas son las correctas, pero miren que le estoy permitiendo a él una entrada desde una imagen y él me está directamente entendiendo el contexto, sabe a qué me refiero cuando le digo resolver. Entonces digamos, interesante. Acá también me lo entrega de una vez con látex y lo va resolviendo de manera automática, ¿no? Entonces, Gemini marca generativa marca Google, ChatGPT generativa marca OpenAI, y cada una de las empresas grandes de tecnología tiene su propio sistema de inteligencia artificial. Meta tiene a Llama, no sé si han visto en WhatsApp o ahorita aparece ahí como el símbolo de la inteligencia artificial, eso es inteligencia artificial de Meta. Gemini ahora también se está vinculando a los dispositivos Android cada vez más y eso está ahí para quedarse, o sea, eso no, nos guste o no, eso va a estar incorporándose a las herramientas que usamos día a día y paulatinamente debemos también nosotros asimilarlas y pues utilizarlas como un compañero, como un aliado que nos permita a nosotros pues mejorar la capacidad de mejorar la eficiencia y la productividad de nuestras tareas, ¿no? Hacernos la vida más fácil en pocas palabras. Y bueno, acá hay otra aplicación que les dejo para que pronto la puedan revisar. Acá pueden compartir crear su propio sistema solamente con con su cámara. Pueden crear un sistema a ver, creo que me estaba compartiendo. Pronto para si alguien está interesado, puede entrar y le va a permitir crear sistemas cargando imágenes, puede cargar imágenes de suyas y de pronto de algún familiar y él crea automáticamente un sistema para hacerlo. Es bien interesante y está ahí para que nosotros lo usemos y probemos con ella. Es totalmente interactivo, entonces para que lo que recomendar. Y bueno, para hacer como respetar el tiempo de la presentación, algunas de las referencias de donde está digamos, algo de lo que les hablé hoy, el libro de inteligencia artificial de Rosalind Novick, que es como la Biblia de inteligencia artificial, y un par de cursos de divulgación que están en Coursera y que son gratuitos para todos por si alguien los quiere revisar. Ya, sí, Y bueno. bueno, les agradezco su atención y es- estaré atento si alguien tiene alguna pregunta. Doctor Juan Pablo Espina, muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones y un reconocimiento, porque usted nos ha hecho un gran favor, ¿no? Es decir, en la medida que uno facilite o que reduzca la brecha tecnológica, pues se va acercando, ¿no? Como decimos, o como dicen los muchachos, se le va prendiendo el bombillo. De modo que ahí está como este proceso de aprendizaje para abordar, para meter a uno dentro del bagaje profesional esta tecnología que no es tan fácil. Gracias a ustedes por la atención y por la invitación el día de hoy. Bueno, con este mensaje entonces me despido diciéndoles, pidiéndoles o exhortándonos para que Dios nos lleve de su mano a mejores eh, oportunidades. Muchas gracias a todos. Entonces cerramos por el día de hoy.